Vamos a tratar de irnos lo más rapidito que podamos, porque queremos, después del mensaje, tener una junta con los líderes. Bueno, sí. Y necesitamos avanzar. Vamos, hermanos, a Mateo capítulo 6, dijimos, en el versículo 16, que dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a orar, hermanos. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos de tu misericordia, de tu fidelidad, de tu gran amor para con nosotros. Gracias porque nos permites estar este día en tu casa. Gracias porque hoy podemos, Señor, una vez más avanzar en nuestro estudio, Señor, y buscar, Señor, que tú edifiques nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo se manifieste, Dios, y que podamos ver la gloria de tu gracia sobre nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria a Dios. Muy bien, la semana pasada, hermanos, estuvimos hablando acerca de los propósitos prácticos que tiene el ayuno para la vida del creyente. Hoy, hermanos, vamos a continuar con estos propósitos prácticos. Hemos visto 5, bueno, comenzamos a ver, si no me equivoco, el 6º, que dijimos que era buscar a Dios al acercarse a Él y prevalecer en oración contra las fuerzas espirituales que se oponen, según vimos en Jueces, capítulo 20, 25 al 28, Esdras 8, 21, 23 y 31. No sé si ya leímos todas estas citas, hermanos. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí las leímos? Y Joel 2:12. ¿Sí las leímos o no? ¿No se acuerdan? Pero bueno, a ver, vamos a leer Joel 2:12. Si alguien lo tiene, me hace el favor de leerlo. Bueno, dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro y lamento. Ok, aquí, hermanos amados, lo que vemos es que en nuestra vida diaria enfrentamos batallas espirituales. Es decir, que solo se pueden pelear con armas espirituales, según Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante hasta el 18, que nos habla de la armadura de Dios. Si nos ponemos a meditar, hermanos, nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de la armadura de Dios, es decir, de buscar a Dios, de llenarnos de Dios, de que Él guarde nuestras vidas, de que su Espíritu Santo esté siempre llenando nuestros corazones. Alguien dijo alguna vez: yo siempre que me levanto me pongo la armadura del Espíritu. Y alguien más le dijo: pues qué mal hace, le dijeron. Y él dijo: ¿pero por qué? Y le dijeron: pues porque no tiene por qué quitársela. Porque aún, hermanos, en nuestros sueños, ¿cuántas veces hemos sido atacados espiritualmente en nuestros sueños? Y alguien dirá: es que ustedes son de asambleas. A mí, así me dijeron una vez a mí: es que ustedes son de asambleas. Y yo les dije: ¿eso qué tiene que ver? Y me dijo: es que ustedes ven demonios donde sea. Bueno, lo cierto es que gracias a Dios yo nunca he visto uno. Yo nunca he visto un demonio, pero sí he visto cómo obran, cómo operan, cómo se mueven a veces. Creo, hermanos, que sí necesitamos entender que el mundo espiritual es real. Hay gente que dice que no cree en los demonios, que no cree en Satanás, que no cree en el diablo. Pero lo cierto es, hermanos, que así como hay un Dios, también hay un diablo, también hay un demonio. Así como existe el bien, existe el mal, y lo podemos ver, hermanos. No necesitamos ver a Satanás aquí parado frente a nosotros, o ahí en la catedral, ¿verdad? En la plaza de armas,
para darnos cuenta de que el diablo se está moviendo en nuestra ciudad. O sea, la obra de él la podemos ver. Simple y sencillamente prender las noticias en la mañana y ahí nos damos cuenta, hermanos, de cómo el diablo se ha ido moviendo y ha ido ganando un lugar en las diferentes ciudades, en los diferentes pueblos. Por ejemplo, en estos días que se celebró el carnaval de Brasil, por ejemplo, y hay imágenes, hermanos, en internet donde se ve a la gente en una franca rebeldía hacia Dios y en un franco culto a Satanás y a las tinieblas. O sea, es algo, hermano, que no podemos nosotros ver al diablo. A lo mejor no es como lo pintan, como dice el dicho sobre el león, ¿verdad? Que dicen que el león no es como lo pintan. A lo mejor el diablo tampoco es como lo pintan. La Biblia no dice que tenga cuernos. La Biblia no dice que tenga una pata de gallo y una de becerro. La Biblia no dice que tenga una cola con una punta de flecha en la cabeza, al final. ¿Sí? La Biblia dice que fue creado hermoso, que llegó a ser el más horrible de las criaturas, no físicamente, sino en su carácter. ¿Sí o no? El orgullo llenó su corazón, se rebeló contra Dios. La Biblia dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser, pero la Biblia no dice qué características físicas o qué características, ¿cómo lo podemos llamar? Faciales o corporales tenga. La Biblia no nos dice eso, solamente nos dice que es un ser maligno, perverso, que atenta contra todo lo que Dios creó, especialmente el ser humano. Entonces, nosotros necesitamos entender, hermanos, que aunque no lo vemos, lo cierto es que Él está ahí. Y lo cierto es que Él va a seguir atacando la vida del creyente hasta verlo derribado o hasta que el creyente vaya a la presencia de Dios. Entonces nosotros necesitamos entender que esta batalla es una batalla real. Hay demonios que son más malignos, o que son más fuertes, o que son más tercos, o que tienen quizá un mayor rango. La Biblia habla de que nuestra lucha es contra... No es contra carne y sangre, sino contra potestades. Ok, dicen, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Ok, habla de diferentes rangos, habla de diferentes grados de autoridad. Habla desde los generales hasta los soldados rasos, por decirlo de alguna manera. Sí, el apóstol Pablo, al hablarnos de la guerra espiritual, nos hace ver la vida espiritual del creyente como una lucha, como una guerra, como una batalla. Por eso utiliza la figura de la armadura. Si vamos ahí a Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hay algunos que quizá, si nos basamos a este pasaje y aplicamos a este pasaje esa terminología de rangos, pudiéramos decir, hay algunos que tienen más autoridad, de mayor rango, de mayor capacidad o de mayor inteligencia, que fueron asignados, hermanos, para no dejarnos recibir las bendiciones que Dios ha prometido darnos. Ahora, algo que tenemos que entender, hermanos, es que los demonios no son omnipresentes, o sea, no están en todas partes. No están en todas partes al mismo tiempo. Son muy rápidos, se mueven rápidamente, son ágiles en cuanto a moverse, no están sujetos a un cuerpo, de tal manera que su ser no ofrece ninguna resistencia a las leyes naturales como nosotros las conocemos. Nosotros corremos y en 2 cuadras o en 20 metros o en menos ya nos cansamos. Ellos no. Sí, ellos son ágiles, son veloces, se mueven a velocidades muy rápidas. Pero lo cierto es que no están en todo lugar, en todo tiempo, en cada momento, no están. El único que tiene ese atributo es Dios, de la omnipresencia, ¿sí? Entonces, el Satanás, así como tal, Satanás no está en todos lados al mismo tiempo, por muy Satanás que sea. Pero hay muchos, miles de millares de demonios que están a su servicio. Acuérdense que la Biblia dice que Él arrastró a la tercera parte de los ángeles de Dios con Él. ¿Sí? Ok, entonces, entre más tiempo haya trabajado un demonio en la vida de una persona o en una familia, va a ser más difícil de remover, porque como dijimos la semana pasada,
de alguna manera ha extendido cadenas, ha extendido raíces, ha extendido, no sé, la forma metafórica que usted quiera verlo, alrededor de nuestras vidas. Entonces necesitamos el mover del Espíritu Santo para romper esas ataduras, para romper esos vicios, para romper esas cadenas que el diablo o el enemigo a través de algún demonio haya puesto en la vida de una persona o de una familia. ¿Sí me explico? Ahí es, hermanos, donde entra la necesidad de buscar a Dios en oración y en ayuno. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, y esto tenemos que entenderlo, cuando el Señor Jesucristo habló de que hay demonios que no salen sino con oración y ayuno, dijimos la semana pasada, no quiere decir que en el momento en el que una persona manifiesta estar poseída, o en el que el demonio llega y hace aparición, en ese momento vamos a ponernos a ayunar. No, la idea que Jesús transmite, hermanos, es la comunión con Dios. Ayuno y oración siempre se va a traducir con comunión con Dios, o en comunión con Dios. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender, hermanos. Ok. Debemos de entender esto, hermanos, que el ayuno y oración tenemos que traducirlo a comunión, a búsqueda de Dios. O sea, no se trata de que ahorita estoy siendo atacado, me voy a meter en ayuno ahorita, para dentro de un mes voy y yo me pongo a orar para echar fuera el chamuco. No. La idea es, hermanos, que el ayuno y la oración sea una constante en la iglesia. ¿Sí me explico? Que sea una constante, que constantemente estemos buscando a Dios, que siempre estemos, no sé, pues, leyendo la palabra, escuchando predicaciones, escuchando alabanzas, cantando alabanzas. ¿Sí me explico? Ahora, la idea, hermanos, es que ahorita, a como están los tiempos, a como están las cosas ahorita, nos hemos acostumbrado tanto a escuchar predicaciones en internet que a veces ya ni siquiera vamos al templo. Y la palabra de Dios, hermanos, es clara: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay una razón para eso, hermanos, y es que la palabra de Dios dice: allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a vivir en comunión unos con otros, a vivir en armonía unos con otros, a vivir en amor unos para con nosotros. Pero es necesario que estemos juntos para que podamos hacer eso. Ahora, hay gente que, repito, ha dejado de congregarse porque tiene la facilidad del internet. La idea de que prediquemos por internet, al menos en mi caso, hermanos, no es que usted se quede en casa en un sillón, ¿verdad?, y se queda dormido escuchándome predicar allá, pero venga a dormir aquí. Pero el asunto, amados, es que hay gente de afuera que necesita oír palabra de Dios, que necesita una palabra. Y quién sabe, hermanos, si esta palabra llega al corazón de alguien que necesita, que sabe que necesita a Dios, o que no sabe cómo acercarse a Él, o que está batallando con un vicio, o que está batallando con una forma de pecado. Y esta palabra puede ser edificante para él y puede darle la pauta para buscar al Señor en alguna otra congregación, a lo mejor aquí mismo, o a lo mejor está en otro país, en China, en Rusia, qué sé yo, aquí en la Concordia. Pero vas a ver que hay un Dios que le ama, que puede hacerle libre. ¿Me explico? Por eso predicamos por internet, no para que se queden en su casa los que están aquí. ¿Me explico? Entonces, es importante que entendamos, hermanos, la comunión con Dios es indispensable para la vida del creyente, porque de otra manera no vamos a tener el respaldo cuando llegue la tentación. ¿Por qué creen ustedes que para Jesús, aparentemente, según lo que la Biblia nos narra y a como nosotros lo podemos ver, para Jesús fue sencillo, fue fácil reprender a Satanás? ¿Sí o no? Para nosotros, aparentemente, sí. ¿Quién sabe en la humanidad de Jesús, estando en sus zapatos? Porque el Satanás no iba a llegar, hermanos, no iba a llegar a tentarlo con algo que fuese, no sé, invencible para él. Pues no, pero fácil tampoco. Cuando nosotros somos tentados, hermanos, y vencemos en la tentación, no podemos decir que fue fácil. ¿O sí? Porque cuando de veras la tentación llega, hermanos, llega y fuerte. ¿Es invencible? No, no es invencible. Dios nos da las armas para que podamos vencer, pero no es fácil. ¿Sí me explico? Entonces
por eso necesitamos buscar la comunión, porque no se trata de esperar a que un demonio se manifieste para buscar la cercanía o la comunión con Dios. Eso es algo que debemos buscar siempre tan fuertemente como nos sea posible. ¿Estamos? Ok. Otro propósito práctico del ayuno, hermanos, es mostrar arrepentimiento por el pecado y permitir así que Dios cambie sus intenciones declaradas, escuchen, intenciones ya declaradas de juicio. ¿Se acuerdan de Jonás? El que no le hizo caso a la palabra de Dios y la gente lo arrojó al mar. ¿Sí se acuerdan? Que se lo tragó un pez. Ok. ¿Qué pasó con Jonás, hermanos? Cuando se le comisionó por segunda vez, cuando Dios lo mandó por segunda vez a Nínive, Jonás emprendió el largo viaje hacia esa ciudad. Vamos al libro de Jonás. Jonás capítulo 3, versículo 3. Sí, 3:3. Dice la palabra de la siguiente manera, hasta el 5. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Escuchen bien el mensaje de Jonás, De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y hasta ahí dijimos que hasta el 5, ¿verdad? Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ok, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, ¿sí? Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios ya había declarado un juicio, hermanos. Dios ya había declarado un juicio. Y la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y sin embargo, hermanos, aquí la Biblia dice que Dios se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer. ¿Cómo está el rollo? ¿Cómo está el asunto ahí? ¿Sabe usted, hermano, que hay un juicio decretado para todo aquel que peca? Para todo aquel que peca hay un juicio decretado. El alma que pecare, esa morirá. Pero nosotros decimos que tenemos vida eterna. ¿Por qué? ¿Acaso nosotros no éramos pecadores? ¿No somos pecadores regenerados? ¿Por qué? Si Dios ya había establecido un juicio, si ya Dios había decretado un juicio sobre nuestras propias vidas, ¿por qué ahora podemos decir que tenemos vida eterna? Porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Ok. ¿Saben ustedes que en el infierno está lleno de gente que está arrepentida ahorita de sus pecados y que se apartó de sus pecados? Bueno, aquí el único es recibir a Cristo. Dice la palabra de Dios, el que en Él cree, No se pierde. La vida eterna. el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuánta gente en el infierno, hermanos, habrá que ahorita ya no puede pecar? Yo lo he dicho muchas veces, si no nos apartamos de nuestro pecado ahorita para servir al Señor, tarde o temprano nos tendremos que apartar para ir al infierno. Ahora, en el caso de los ninivitas, Jesús todavía no había venido a la cruz, pero ellos se apartaron de su pecado y buscaron a Dios en ayuno y oración. Buscaron a Dios en ayuno. Creyeron al Dios de Jonás. Ahora, yo no sé, la Biblia no me dice
si Jonás recibió el don de lenguas en ese momento. No sé si Jonás hablaba el idioma sirio. No sé. La Biblia no lo dice. La Biblia solamente, no sé si Jonás usó de algún intérprete de ahí de la ciudad para proclamar su mensaje. La Biblia no lo dice. Lo que sí dice es que el pueblo creyó a la predicación de Jonás. Y dice la Biblia, creyeron a Dios. Le creyeron a Dios, que Dios estaba decretando juicio sobre la ciudad, y se arrepintieron, se apartaron de su camino. Fíjese cómo dice la palabra del Señor, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, o sea, el ayuno, ¿sí? Y luego, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Cuál fue el problema de Nínive? Que después volvieron otra vez a recaer. Pasó el tiempo, no sé si meses, no sé si semanas, no sé si años, pero volvieron a caer en lo mismo, y entonces sí, Nínive fue barrida. Pero el asunto, amados hermanos, y fue barrida de una forma tremenda, por un lado una inundación, por otro lado una conquista, y barrieron con Nínive. Pero el asunto, amados hermanos, es que ellos le creyeron a Dios, a la predicación de Jonás, se arrepintieron de sus pecados, buscaron a Dios en ayuno, y Dios dijo, voy a cambiar mi juicio, para con esta generación al menos. Bueno, yo ahí veo como que, como decimos, de que no se arrepiente, y aquí está diciendo que se arrepintió. Puede ser que se detenga, ¿no? O sea, que lo detenga el juicio. Si vuelve a pecar uno, pues vuelve a mandar el juicio. Si no peca, ya. Ajá. Sí, es que está esa oportunidad que Dios nos da siempre, de su gracia. ¿Me explico? Dios, por ejemplo, en el caso de cuando creó al hombre, dice la Biblia que se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Sí? Y en su corazón estaba ese dolor, y dijo, voy a raer a todo lo que he creado. Pero se guardó un remanente. ¿Iba a decir algo, hermano? Estaba. Hasta Jesucristo dijo una vez la conferencia, dijo, no les puedo dar señal sino la señal de Jonás. Sí, güey, ahí estaba hablando de su muerte y resurrección. De que los decretos que Dios sí se pueden anular o cancelar, bueno, la misericordia de Él, ¿verdad? Porque acuérdense también de Moisés, como le oraba al Señor y le dijo que lo dejara entrar a la tierra prometida, y le dijo, ya no me pidas más, dice la palabra, ya no me pidas más esto porque no vas a entrar, ¿sí? Porque si no me vas a convencer o algo así. No era porque lo fuera a convencer. De hecho, hay una simbología en el hecho de que Moisés no entrara a la tierra prometida. ¿Cuál era esa simbología? ¿Cuál era? Que la ley no puede heredar la tierra prometida. La gracia hereda la tierra prometida. Había un simbolismo allí, por eso Moisés no entró a la tierra prometida. Yo cuando leí esto, qué hermoso se me hizo. No lo había escuchado nunca, eso que dijo la semana pasada. Fue eso. Yo tampoco lo había escuchado nunca, hermana. Fue cuando eché el momentito. Entonces, yo tampoco lo había escuchado nunca, hermana. Nunca me había llegado esa revelación, pero llegó. De hecho, la ley no puede heredar la tierra prometida. Lo que hereda la tierra prometida es la gracia. Ahora, Moisés entró en espíritu. No en espíritu, cuando la Biblia no dice que fuera espíritu, dice que fue en la transfiguración de Jesús, dice que se le aparecieron Moisés y Elías. No dice si eran espíritus o estaban vivos. ¿Sí? Dice que eran Moisés y Elías. Pero lo cierto es que no entró a la tierra prometida hasta que Jesús estaba ahí. Ok, entonces, mostrar arrepentimiento por el pecado y permitir así que Dios cambie sus intenciones declaradas de juicio. La Biblia no nos dice, repito, si Jonás recibió en ese momento el don de lenguas o qué pasó, ¿verdad? Pero fue el mensaje claro. Ahora, aquí hay algo interesante, hermanos. En la Biblia no nos permite ver ni una sola pizca de misericordia en la predicación de Jonás. ¿Sí se han fijado? De aquí a 40 días no había oportunidad de arrepentimiento. O sea, Dios no les estaba diciendo arrepiéntanse o van a perecer.
Dios no les estaba diciendo arrepiéntanse o los destruyo, no, aquí el juicio estaba decretado, ya no había más, no había más que hacer, no había más que decir. Dios ya había hablado y es Dios el que siempre tiene la última palabra, es Dios el que siempre decide. ¿Sí me explico? Yo no puedo, hermano, si de repente el Señor permitiera que yo tuviera un cáncer, por ejemplo, que Dios no lo quiera, ¿va? Pero si llegara a suceder, hermano, yo no puedo decir, te cancelo este cáncer. ¿Por qué? Porque es algo que Dios decidió, y Dios es el que va a decidir si lo quita o no lo quita. Es Dios el que va a mostrar su gloria, es Dios el que va a mostrar su poder. ¿Me explico? Por eso de repente hay gente, hermano, que dice, no, yo cancelo esto y cancelo aquello y cancelo aquí, cancelo allá. Espérate, o sea, ¿tienes más autoridad que Dios? ¿Cómo sabes si no es Dios que está diciéndote, prepara tu casa? ¿Te acuerdan de aquel rey, quién era, Ezequías? Prepara tu casa, porque morirás y no vivirás. Muchas veces, hermanos, tomamos una enfermedad terminal como, ay, la más grande de las tragedias. Y no, hermanos, deberíamos de entender que es la oportunidad que Dios nos está dando para preparar nuestra casa, porque vamos a ser arrebatados a la eternidad. Y es la oportunidad que tenemos de decirle, Señor, prepárame, perdona mis pecados y ayúdame a estar listo para irme. Y ahí vemos lo que decimos, ¿no? Tuvo también su juicio, pues. ¿Sí? Vamos a decir que lo puse en pausa. Sí. ¿Por qué? Porque aquella generación se arrepintió. Y no nada más fueron los adultos, o sea, pusieron en ayuno, se puso el rey, la familia del rey, y todos los nobles, y todo el pueblo, y todos los animales que tenían, bueyes, burros, vacas, lo que tuvieran. A todos les pusieron su bozal para que no comieran. A todos los pusieron en ayuno. A todo el mundo. Y me llama la atención, hermano, porque fue desde el más grande hasta el más chico. Yo no sé, la Biblia no me dice, y tampoco quiero afirmar algo que a lo mejor no fue, pero dice que todos, desde el mayor hasta el menor. No sé si habrá puesto en ayuno a los bebés. Estábamos buscando cómo ayudar a los pobres. Pues sí, o sea, ahí necesitamos tener criterio, y saber que Hasta el menor, yo digo que hasta cierta edad. hasta cierta edad, ¿no? 4 o 5 años quizás. Pero sí tenemos que tener ese cuidado, hermano, ¿sí? de no irnos más allá de lo que está escrito. ¿Estamos? Ok. Entonces, lo que sí nos dice la Biblia, hermanos, es que Dios decidió en su misericordia, en su poder, en su autoridad, Él decide darles tiempo, prolongar el tiempo y no destruirlos en el momento en el que había pensado hacerlo. Porque Él dice de aquí a 40 días. ¿Sí? Pero Nínive todavía continuó por muchos años más, hasta que volvieron otra vez a las mismas. Ciudad sanguinaria, dice la Biblia. ¿Sí? Resulta de que Nínive, hermanos, estaba, como dato histórico, geográfico, Nínive estaba situada, hermanos, a las faldas de una montaña. Esa montaña tenía un voladero, un desfiladero, no sé cómo se llama, barranco. Y por un lado pasaba un río que la hacía prácticamente impenetrable. O sea, el río corría con bastante fuerza, se extendía un puente para que la gente pasara y cruzara. Pero resulta de que hay una inundación, hermanos, y Nínive fue arrasada por la inundación precisamente en un tiempo en el que estaba siendo conquistada, estaba siendo sitiada por ejércitos enemigos. En las excavaciones que se han hecho, hermanos, han encontrado mucha gente apilada, muerta por la inundación. O sea, fueron sepultados por la inundación. Y se encontraron cuerpos unos encima de otros, hermanos, aparte de que estaban siendo invadidos en ese tiempo. Entonces, no sé si por arriba de la montaña empezaron a atacar a la ciudad, mientras abajo estaba el río que no les dio oportunidad de escapar a nadie. Entonces, fue una destrucción total la que sufrió Nínive. Como dato histórico, pero fue mucho tiempo después. Ok, número 8, hermanos. Me quedan como 10 minutos. Quiero terminar temprano en la escuela dominical, hermanos, porque vamos a tener una reunión
después de la escuela dominical con los líderes, para que por favor me tengan un poquito de paciencia con esto. Ok, número 8, salvar a las personas de la esclavitud del mal. Isaías 58:6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligadoras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mateo 17, 14 al 21. decía que 14 al 21. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio a los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y se regocijaron, y se recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ok, el ayuno que Dios aprueba, hermanos, es el que va acompañado de amor a Él. No, Mateo 14, hermano. Sí. Es 14, hermana, perdón. A ver, espérenme. Déjame ver si no leí yo mal. Y acá habla del ayuno. Ellos dijeron: no tenemos. Ok. 17 al 21 dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este se quedó sano desde aquella hora. No, ¿sabe qué, hermano? Este es del punto anterior. Mateo 17, 14 al 21 es del punto anterior, hermano, cuando hablamos de que los demonios solo salen con ayuno y oración. Acá es 14. Déjeme nomás corrijo aquí el asunto entonces. 14 del 14 al 21. Ok. El ayuno que Dios aprueba entonces, hermanos, es el que va acompañado de un amor y genuino interés por los oprimidos. Por Él, primeramente, y por los oprimidos. ¿Sí? Ok, los creyentes deben de buscar que la gracia de Dios se derrame abundantemente en las personas a su alrededor, trayendo la revelación de la luz del Evangelio a los perdidos, de tal manera que ellos puedan ver la verdad de que sin Dios los seres humanos somos fácilmente manipulables y estamos bajo el maligno. Sin Dios, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué dice 1 de Juan 5, 19? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, el ayuno como uso práctico para la vida del creyente debe de incluir, hermanos, la oración por aquellos que están perdidos. Yo les dije la semana antepasada que este mes de marzo íbamos a comenzar una cadenita de ayuno. ¿Sí? ¿Se acuerdan?
Los que puedan ayunar todo el mes. Los que puedan ayunar un día, 2 días durante el mes, adelante. La idea es que estemos ayunando, hermanos, por los perdidos. Yo quiero serles sincero, yo comencé a ayunar entrando el mes, pero resulta de que el domingo pasado, durante el culto, durante la predicación, me empezó a doler la hernia umbilical que tengo. Entonces viernes fui al médico y me mandó a hacer análisis mañana, y el martes tengo cita con el cirujano. Entonces me van a operar. Me recetaron medicamento para un dolor que además traigo en el podo y que tiene rato. Y por cuestiones médicas, pues tuve que suspender el ayuno. Pero espero que ustedes como iglesia pues, apoyen esta necesidad. Queremos comenzar a predicar en el mes de abril. Ya hablé con 2 personas que nos van a echar la mano para predicar en diferentes sábados. Ahorita voy a hablar con los líderes también para pedirles su apoyo también en la predicación, tanto en la calle como aquí en el templo. Entonces, y algunos otros asuntos que se tienen que ver. Pero la cosa es, amados hermanos, que tenemos que sentir ese deseo de que Dios salve almas y ayunar a Dios, pedirle al Señor: Señor, rompe cadenas, quebranta ataduras, Señor, quebranta todo yugo, haz pedazos las fuerzas del enemigo que rodean esta iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a salir a la calle, hermanos, y no sabemos si nos vamos a topar con un perro bravo o con un orangután allá afuera. Y necesitamos, hermanos, entender que la gente necesita a Cristo, y la gente que necesita a Cristo regularmente no se da cuenta hasta que les presentamos la palabra. Pero si no les presentamos la palabra en el poder del Espíritu Santo, nada va a pasar. ¿Sí me explico? Entonces necesitamos ayunar para que Dios salve almas, para que Dios se glorifique. Y como les he dicho en otras ocasiones, como dijimos el miércoles pasado en el mensaje, no se trata de llenar peniel, se trata de que las almas sean salvas. Vayan a la iglesia que vayan, pero que vayan a una iglesia donde verdaderamente se les predique la palabra, donde verdaderamente se les predique la verdad, donde verdaderamente puedan crecer para vida eterna. ¿Me explico? O sea, mucha gente, no sé, de repente quiere ver su propia congregación llena. Y claro, yo como pastor, ¿qué más quisiera que tener gente sentada ahí en la calle? ¿Qué más quisiera? Pero no se trata de eso. Se trata de que Dios verdaderamente se mueva y salve almas, que haya milagros, que haya poder de Dios moviéndose entre los que aquí nos congregamos. De eso se trata, y para eso necesitamos buscar a Dios, buscar su gracia, buscar su misericordia. Ahora sí, vamos a Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21, otra vez. O más bien, esta vez sí. 14 al 21. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces sus discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este pasaje, hermanos, refleja el concepto de Jesús respecto a los creyentes e iglesias que dejan de ministrar a los demás en el genuino poder y amor de Dios, o el poder del reino de Dios. Dejar de luchar por liberar a los oprimidos por Satanás o por los demonios demuestra falta de fe, de conocimiento y de autoridad espiritual. ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué no pudieron, según lo que Jesús les dice? Por falta de fe y por falta de oración y ayuno. ¿Se acuerdan que le dijeron a Jesús los fariseos: ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Pueden acaso los que están de bodas ayunar mientras el novio está con ellos? Los discípulos no ayunaban. Pero él les dijo: cuando yo les he quitado, entonces ayunarán.
entonces ayunarán. Y me llama la atención, hermanos, que en cierta ocasión iba Pablo caminando por la calle y detrás de ellos una mujer que gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les anuncian el evangelio de salvación, etcétera, etcétera. Y se voltea a Pablo y dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas fuera. Y salió. ¿Tendrán? Entonces, creo que el propósito del Espíritu Santo, hermanos, al dejar registrado este episodio de la vida de Jesús en su ministerio, es hacer hincapié, hermanos, no solamente en el hecho de que Jesús echara fuera demonios, sino también en que Él desea que sus discípulos hagan lo mismo. Que sus discípulos hagan lo mismo. Dice el versículo 20: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate aquí y allá, perdón, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Creo, hermanos, que el propósito de Dios al dejarnos esta escritura es que nosotros entendamos que Dios quiere que lo hagamos, que es el deseo de Dios que lo hagamos. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, oiga, pastor, aquí dice, ayer, de Jonás 3:7. Sí. Ahí dice que hizo proclamar y anunciar en Nínive un mandato del rey de Israel, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Sí. O sea que en el ayuno no debe tomar uno agua, nada debe tomar uno. Bueno, ya vimos que hay 3 tipos de ayunos, ¿se acuerdan? 3 tipos diferentes de ayuno. ¿Cuáles son? Parcial, total y supuestamente de Daniel. Bueno, el de Daniel dijimos que no era ayuno. ¿Sí? Pero hay parcial y total. Ajá. El parcial, ¿cómo dijimos que podía ser? Sí, pero ¿qué más? Pues que pueden comer, quizás dejarlo después del día. Ajá. Dijimos en el parcial: yo puedo comer a mediodía y ya no comer hasta las 24 horas después. Ese sería el parcial. El absoluto es sin agua. Es total, o sea, sin agua. Fue el que practicaron Jesús y Moisés. Moisés en el monte, Jesús en el desierto, y Elías en su viaje al monte Horeb. 3 ejemplos de ayunos totales, absolutos. ¿Sí? Ok. No es cierto. En el caso de Jesús, mencioné a Jesús en los absolutos, ¿verdad? No. Jesús no fue absoluto, hermanos. Jesús no fue absoluto su ayuno. Él sí bebía agua. Estando en el desierto, la Biblia dice que Satanás lo tentó ¿con qué? Con pan, no con agua. Por hambre. Ajá. Quiere decir que Jesús tenía agua al alcance de la mano y podía beber agua. ¿Sí? Recuerden que hablamos del caso de Jesús. ¿Por qué Jesús no fue un ayuno absoluto? ¿Se acuerdan? Ok, dijimos que el ayuno de Jesús no fue un ayuno absoluto porque estaba preparándose para la tentación de Satanás. O sea, para ser tentado por el diablo. Y él tenía que vencer a Satanás con los medios que están al alcance de cualquier creyente común y corriente, normal, como cualquiera de nosotros. Entonces, haber tenido un ayuno absoluto por 40 días habría requerido de un milagro que Jesús no podía hacer en ese momento. O sea, me refiero no a que no pudiera por su poder, sino que no podía porque tenía que enseñarnos a nosotros que podemos hacerlo con los medios que tenemos al alcance. Nosotros no somos Dios. ¿Sí me explico? Entonces, si Jesús hubiera hecho ese milagro en el momento de la tentación, entonces nosotros tendríamos la necesidad
de un milagro cada vez que ayunamos, para poder hacer ayunos de 40 días. ¿Por qué se necesita de un milagro para poder hacer un ayuno de 40 días sin agua? Ya lo dijimos también. Porque el cuerpo se deshidrata y moriríamos. Después del tercer día entramos en una crisis y hasta ahí, tortis mortis, dijo mi pastor. ¿Sí? Entonces, hay ayunos que sí llevan agua, hermano. Hay ayunos que no. No, el ayuno es ayuno. Cuando uno va a poner que dice, vamos a hacerle un ayuno para que vayan a sacar esa, están en ayuno. Pero, si toman agua, yo cuando estaba leyendo la palabra, el ayuno que recuerda a Dios, aquí está en Isaías, creo que dice. Sí. Y yo escuché una voz que me dijo, ni agua ni acostados, ni agua debe de tomar a uno, porque cuando uno toma agua, el enemigo lo va a acusar con mi Señor Jesús y no lo va a recibir. O sea, según lo que usted me está diciendo, ni agua ni acostados. Ok. Si yo ofrezco un ayuno al Señor de 24 horas, ¿no me puedo acostar a dormir? O sea, por ejemplo, si usted se levanta a las 8 de la mañana, tiene que estar despierto, no tiene por qué estar acostado porque no se lo van a valer, ni tomar agua. Bueno, yo creo que si usted se levanta a las 8 de la mañana para empezar, se levantó tarde. Pero todo el día puede uno ayunar. Sí, obviamente, o sea, se supone que es durante el día. O sea, a mí de qué me sirve ofrecer un ayuno a las 8 de la noche para levantarme a las 8 de la mañana a desayunar. O sea, no. O sea, cuando se levante uno, ahí empieza el ayuno. Sí. Puede durar 8 horas todo el día y entregárselo al Señor Jesús para que el espíritu esté fortalecido para el momento de atacar al enemigo, rechazarlo en el nombre de Señor Jesús. Ok. Entonces, según usted, para ofrecer un ayuno, yo lo tengo que ofrecer en la mañana. A mediodía no puedo. No, por ejemplo, si usted se levanta a las 7, a las 5 de la mañana y usted que dice, no, pues voy a comer a las 4 o 5 de la tarde y usted se lo ofrece al Señor Jesús. Pero si toma agua, el enemigo no se lo va a aceptar. ¿Y usted se lo está ofreciendo al enemigo? No, el enemigo no se lo va a aceptar porque no está obedeciendo la palabra. Por de eso, Dios. ¿usted le está ofreciendo el ayuno al enemigo? No, al enemigo no. Porque usted dice el enemigo no se lo va a aceptar, entonces... El espíritu para pelear con el enemigo. Bueno, yo creo que se nos está yendo aquí la cosa, ¿no? ¿Los demás sí me entendieron? ¿Sí? Por eso debemos de ofrecerle la ayuda. Exactamente, o sea, es a lo que me refiero. O sea, aquí la cosa es esta, hermanos. Ya dijimos, bíblicamente hay 3 tipos de ayuno. Por ejemplo, se menciona el ayuno de Daniel. ¿Para ustedes es un ayuno? No. ¿Por qué no? Porque ahí está comparando la carne y el caldito de las verduras. El caldito es para que ¿cómo se puede decir? Que se siente mejor la persona. Y le aprovecha más el caldo que la carne. Por eso Daniel y sus compañeros no quisieron comer de la carne porque se contaminaban. Bueno, entonces aquí tenemos que ser muy... Bueno, usted me está diciendo que ellos sí se comieron el caldito de las verduras. Porque les hizo más provecho el alimento de la verdura que la carne. Ok, pero no dice que comían de las verduras de la carne, o sea, del caldo de las verduras, ¿no? ¿Cómo me explico? Para que me entiendan, hermanos. Lo que la Biblia nos enseña... Era alimento aparte. Sí, era algo totalmente aparte, o sea, no era que estuvieran comiéndose, que el rey se comiera la carne y ellos las verduras, como cuando estábamos pobres, ¿verdad? Que nuestros papás nos contaban la historia, ¿verdad? De que a fulanito le daban la carne y a fulanito le daban las verduras y salió mejor fortalecido. No, aquí era algo que era totalmente aparte de la comida del rey, totalmente, ni siquiera se cocinaba junto con la comida del rey, porque la comida del rey, ya dijimos, era a veces ofrecida a los ídolos, ¿sí? Ok. Ahora, en cuanto al ayuno, hermanos, el agua no es alimento. El agua no es alimento. El cuerpo humano es 75% agua. Entonces, si usted va a ofrecer un ayuno de 3 días, usted lo puede ofrecer absoluto si quiere, pero después del tercer día usted necesita a fuerzas tomar agua o se muere. Y si no se muere, por lo menos entra en una crisis fisiológica. ¿Me explico? Porque hay una deshidratación. ¿Me explico?
O sea, el cuerpo puede aguantarle 3 días sin agua. Si usted ofrece un día un ayuno más grande sin agua, usted se va a morir. Esa es mentira del diablo, no es cierto. Bueno, ya vamos a pasar el Bueno, vamos a orar, hermanos, porque ya esto ya se nos está yendo el tiempo y necesitamos apurarnos porque tenemos punta ahorita. Si quiere, ya después platicamos con más calma respecto a esto. ¿Sí? Ok. Igual usted que está en internet, si tiene alguna duda cuanto a esto, puede hacer sus comentarios ahí en el video, ¿verdad? Y lo vamos a tratar de orientar de la mejor manera. Vamos a orar. Miguel, te cargo la transmisión, por favor, no importa ahí. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu palabra, por tu gracia, Señor, para con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, tú conoces, Señor, todas las cosas. Y tú sabes, Señor, que nuestro deseo es agradarte en todo, Padre. Nuestros ayunos, Dios, los ofrecemos a ti y a nadie más. Nuestras oraciones, Señor, las dirigimos a ti y a nadie más, Señor. Solo tú mereces la gloria, la honra y la alabanza. Y queremos pedirte que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, que nos ayudes a crecer en ella, para que tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a prepararnos para nuestro culto, hermanos. Voy a pedirle a nuestro hermano Ebed, a nuestro hermano Luis Carlos, a nuestra hermana Mari González y ¿quién me falta? Bueno, no sé, la hermana Mari.